El micro. Os decía que para nosotros es una persona que necesita poca presentación, Joan Santacana, porque es como un referente en cuanto a museografía didáctica y proyectos museográficos en museos. Yo creo que lo interesante de hoy es que nos va a hablar de un proyecto reciente. Toda esa sabiduría la podéis encontrar en su múltiple bibliografía, que también vamos a poner a vuestra disposición. Y quizá lo más interesante es esa experiencia que él tiene ya, que la va a poner a disposición de todos nosotros. Entonces, Joan, muchísimas gracias por aceptar, porque de verdad que es un gusto tenerte aquí y un honor, porque como te hemos leído, pues de repente materializamos a quien ha escrito y de quien hemos aprendido tanto. Muchísimas gracias. Me quedo de pie. Sí. Bueno, pues buenos días. Gracias por invitarme. El honor es mío. Gracias por asistir a esta hora en el mes de agosto, de julio, vaya. Ya estoy yo en el chip de agosto. El tema que me propusieron es educar en la diversidad desde el museo. Y la verdad es que yo no me he dedicado a eso. Durante muchísimo tiempo me he dedicado a museografía, pero nunca jamás pensé en la diversidad. Y eso es grave, ¿no? Porque durante muchos años hemos fabricado museos, hemos escrito libros, pero eso de que el público es diverso no es fácil, no es fácil. Lo que yo voy a contar es el resultado de una investigación relativamente reciente y que no está terminada. Es decir, esa investigación empezó hace 3 años y justo hace 15 días que empezamos a tener resultados procesados, miles de resultados. Les contaré algo de la investigación porque tampoco voy a poder desarrollar. Es una investigación bastante compleja en la que han intervenido equipos multidisciplinares que hemos coordinado desde la universidad. Pero ahí está implicada la universidad, aparte de la nuestra, estoy en Barcelona, está implicada la Universidad de Valladolid, está implicada la Universidad Autónoma de Madrid, está implicada la Universidad de Lleida, y luego hay pequeños grupos que no actúan como universidad, pero que evidentemente a veces son más importantes y que también forman parte de ese entramado que ha hecho la investigación. Les cuento un poco. Eso se dispara desde aquí, ¿verdad? Yo empiezo planteándome algo que todos nos hemos planteado alguna vez, ¿no? Que es, vamos a imaginarnos que todos fuéramos iguales, ¿no? ¿Qué ocurriría si todos fuéramos iguales? Esa pregunta en esta sala yo ya sé que es obvia y que sobra, pero me gusta empezar así, ¿eh? ¿Qué ocurriría si todos fuéramos iguales? Es decir, si yo me levanto cada mañana, en mi casa todos son guapos como este, voy al metro, todos los veo igualmente guapos y además van vestidos igual, voy a mi trabajo, todos mis colegas son igual, guapos, guapas, ¿eh? En fin. Y luego voy avanzando y es que además todos hablan correctamente y todos piensan parecido. ¿Y por qué no? Iguales. Todos piensan lo mismo, ¿eh? Y ustedes imaginen ese mundo. Ese mundo no es deseable, ¿eh? En el que todos fuésemos iguales, ¿no? Y además, no solo no es deseable, sino que no es así. Y es que todos somos diferentes. Entonces esa es la otra opción, ¿no? No somos iguales, pero somos diferentes, ¿no? Todos somos diferentes en casi todo, ¿no? Somos diferentes en casi todo, en aspecto, formas de pensar, formas de vestir, formas de actuar, gustos, ¿eh? Y cuando nos parece que hemos encontrado a alguien igual, es mentira.
Luego descubrimos que no era igual, que lo habíamos imaginado igual, ¿no? En el fondo, nosotros sabemos y amamos cosas distintas. En las salas de un museo clásico, creo que esto debe ser el Rijksmuseum de Ámsterdam, la gente se detiene ante obras distintas, se comportan de formas distintas. El museo es como una especie, lo saben ustedes, una especie de zoológico, donde los bichos los vamos paseando de formas distintas. Hay unos que van rápidos, pasan rápidos, no sé a qué animal se parecen. Otros van lentos, ¿no? Otros se detienen a borbotones, ¿no? Se comportan de forma distinta, amamos cosas distintas, porque evidentemente somos distintos. Sin embargo, nosotros estamos siendo educados en el descrédito de la diversidad. Voy a explicar eso algo. He puesto aquí esa obra conocidísima de la Torre de Babel, ¿no? Y ustedes saben el mito, por lo tanto yo me puedo ahorrar explicarlo, ¿no? Pero los humanos quisieron hacer de las suyas, ¿no? Y a ver, Dios los castigó. ¿Y cómo les castigó? ¿Cuál fue el castigo terrible, bíblico? Ser distintos. Ahora vais a hablar lenguas distintas, ahora os vais a joder. Y ese es entonces, la diversidad es mala. A partir de ahí la diversidad es mala. Y estamos siendo educados así. Y entonces la escuela, como el museo, como toda la cultura en general, crea unos estándares, ¿no? Pruebas de evaluación. Entonces se pone ahí un límite, ¿no? Entonces, bueno, hay que acercarse a ese límite. ¿Qué intenta? Intenta conseguir una cierta homogeneidad. Esta es su función. Y nosotros, educados en esa filosofía, de la que llevamos siglos, bueno, pues pensamos que esto es bueno. La diversidad merece ser repudiada, el descrédito a la diversidad. Ese miedo a lo que es distinto, ese miedo al forastero, miedo al extranjero, miedo al que tiene algún rasgo que lo etiquetamos como distinto. Y eso se percibe en cualquier ámbito. No, eso no es un problema nuestro, es un problema, ni tan siquiera es un problema europeo. No crean que los británicos, que los ingleses que han votado son distintos. No. Esto lo llevamos en el alma. Es a partir de ahí que nosotros nos planteamos en una pequeña parcela del grupo de investigación al cual yo, en fin, estoy inscrito, nos planteamos algo que fabricando museos, es decir, participando en esa tarea de hacer exposiciones y museos, tú te encuentras. Y es que, bueno, los adolescentes, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre con ese porcentaje grande de población que consume de todo, en fin, y que cuando van al museo van casi siempre cautivos, todos lo sabemos, van cautivos. Claro, prefieren ir al museo a estar en clase, claro, yo también. Porque como mínimo salen, pueden pellizcar a la que tienen al lado. Es decir, ahí eso se tolera, en la jaula no, o es más difícil, ¿no? Por lo tanto, ¿ellos qué necesitan? ¿Y por qué no van? ¿Por qué no van? ¿Por qué deshacemos programas y no van? Pero ese tipo de investigación no se puede hacer desde el museo, porque no van. Entonces, ¿dónde hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo donde están ellos, ¿no? Y como ellos son diversos, hay que buscar una gran diversidad de público adolescente, ¿no? Y por eso empezamos a buscar socios, ¿no? ¿Qué socios buscamos? Nosotros buscamos socios en Lleida. ¿Por qué Lleida?
porque es una ciudad relativamente pequeña, pero con un gran cinturón de migración. Es una ciudad diversa, y además con problemas complejos, que no habrá desahorro. Luego buscamos otro grupo que trabajara, que pudiese integrarse en esto, y lo encontramos en Valladolid. ¿Por qué? Porque Lleida y Valladolid tienen cosas muy parecidas. Y vimos que era posible encontrar grupos de adolescentes que se pudiesen comparar. Evidentemente también utilizamos grupos de comparación en Madrid, ¿no? Y a partir de ahí empezó a crecer el trabajo que ahora les voy a contar. Pero la idea, el problema, porque claro, una investigación en todo caso empieza por un problema. ¿Qué problema hay? Bueno, el problema está claro, no van. Ya está, no van. Y nuestras cifras de nuestros museos normalmente se falsean, es decir, no es verdad. Cuando nos dan la cifra, no es verdad. Es mentira y sabemos que es mentira. En un porcentaje elevadísimo, yo no dudo que hay museos que no las falsean, pero en fin, no es verdad. Ellos no van. No van por su propio pie. Van forzados. Bueno, pues también van a la cárcel forzados. Excluidos. No, ellos no están excluidos. Pueden ir. No es un problema, hay muchísimos factores para la exclusión, porque de exclusión vamos a hablar, y de inclusión. Hay muchísimos factores para la exclusión, ¿no? Pero ellos, en el fondo, cuando empezamos a trabajar en eso, en el fondo ellos se autoexcluyen. Piénsenlo un poco, esa foto puede ser reveladora. Creo que la foto está sacada del gran plástico, de la gran maqueta de la Roma, en fin, que se expone en el viejo museo de la Civiltà Romana, en el Eur de Roma, ¿no? Que ahora está en remodelación. Pues creo que es una maqueta impresionante para cualquiera de nosotros, y las maquetas atraen, la gente mira las maquetas. Pero fíjense, ¿ven? Bueno, es una maqueta, ¿no? Ellos están, nosotros nos planteamos que hay un problema de exclusión, y para ello hay que hacerse varias preguntas. Primero, ¿qué entendemos por exclusión cultural? Porque fíjense que hay muchas exclusiones. No estamos hablando de exclusión económica, que también, pero no. Es decir, no es esa la cuestión, ¿no? Si los museos fuesen gratuitos, que muchos ya lo son y lo han sido, ¿qué ocurriría? Bueno, la pregunta para los que trabajan en los museos es clara. Si fuesen gratuitos, la gente que va a los museos lo va a agradecer, pero los que no van a los museos tampoco van a ir. Es decir, si nuestros problemas fuesen un problema de dinero, en nuestras sociedades estarían solucionados. Porque ahora no lo tenemos, pero lo hemos tenido, lo hemos tirado. Por lo tanto, estaría solucionado. No. ¿Hay un problema de exclusión económica? Sí, sí lo hay, en determinados sectores. Pero el problema es de la percepción del valor del dinero. Es decir, si yo tomo a un adolescente y le digo que la entrada al Thyssen son 12 euros, ¿está ahora? No lo sé. 12 o 15. Sí, pues 12. Supongamos que 8. Se lo dejamos a 8. Y les decimos que la entrada a un partido de fútbol vale ¿cuánto? No tengo ni puñetera idea. Es posible que el Thyssen lo encuentre caro y el fútbol lo encuentre caro, pero aceptable. Por lo tanto, es un problema de percepción del coste, ¿no? Es decir, si es para un museo, 8 euros son muchos. Si es para ir a un concierto de no sé quién, pues entonces eso puede que no sea tan caro. Y puede que le cueste muchísimo recoger ese dinero y tenga que ir casi robándoselo a la abuela. Pero pues esto merece la pena, el otro no. Es decir, que el problema, por lo tanto, la exclusión económica se ha estudiado, se seguirá estudiando, pero no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era estudiar la autoexclusión. Estos que pudiendo ir, no van. Pueden ir porque lo tienen cerca, tienen museos importantes. Decir que Valladolid no tiene museos, ¿no?
o decir que Lleida no tiene museos o que Madrid no tiene museos. Es decir, no es ese el caso, ¿no? Bueno, y es que, claro, es que su mundo es otro. Su mundo es otro. Su mundo es otro porque son distintos. Voy a introducirles un tema que no me voy a desarrollar, pero ellos forman parte de... esta foto la tomé, ya se ve que la tomé de escondidas, en el Technischen de Múnich, un museo impresionante, tecnológico, impresionante, ¿no? De tecnología, donde hay de todo y tal, ¿no? Y entonces yo me iba fijando en los grupos de adolescentes y todos andaban tirados por los bancos con sus maquinitas, jugando, pasándose, tal, y tenían enfrente cosas extraordinarias, ¿no? Y sin embargo estaban ahí jugando, ¿no? Porque su mundo es otro. Vamos a ver, fíjense, les voy a hacer una radiografía muy rápida, si quieren, si les apetece y tenemos tiempo lo vamos a discutir, pero yo ahora no entraré en detalle, ¿no? Fíjense, nosotros, los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, hemos sido educados en un tipo de cultura, digo la mayoría, no todos, En fin, de 40 para arriba y de 40 para abajo. La escuela, el contexto social nos ha educado de una forma que lo que sabemos, lo sabemos de una forma más o menos estructurada, ¿no? Aquí el que sabe matemáticas, pues las aprendió de una forma estructurada. Y si alguien sabe historia, pues probablemente también. Y si sabe historia del arte, pues probablemente también, ¿no? Estructurada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque nuestras escuelas intentaban enseñarlo de forma estructurada a partir de un libro donde una página sigue a la otra, ¿no? Esto va así, ¿no? Ellos no. Ellos no. No lo aprenden de una forma estructurada porque lo aprenden a través de una red. No, ustedes dirán, bueno, tienen libros de texto, sí, pero eso no sirve para nada. Esto alimenta el negocio de las editoriales de libros de texto, que como suelen ser editoriales de comunidades religiosas que a su vez controlan una parte importante de la escuela, pues entonces alimentan el negocio. Pues bueno, esto durará lo que dure, porque en realidad ya en las escuelas de libros de texto da asco, les da asco, literalmente. Entonces, por lo tanto, no aprenden el libro de texto, ellos aprenden aquí, así. Y aprenden, lo que ocurre es que aprenden de una forma muy distinta. Ellos tienen un tipo de inteligencia muy rápida, porque su inteligencia se mueve a ritmo de cuántas páginas de internet van a pasar para buscar algo, 2, 3, no más, 2, 3. La primera no encuentran, la segunda, tercera, a otro. Es decir, son rápidos. Es decir, están cambiando de una forma que a nosotros, a los viejos, nos sorprende, ¿no? Y es que, fíjense, cuando la humanidad no sabía leer y escribir, ¿quién era el más inteligente? ¿Quién es el más inteligente en las sociedades actuales ágrafas, que no leen ni escriben? ¿Quiénes son los inteligentes? Bueno, es aquel que tiene mucha memoria, que es capaz de recordar. Ese es el inteligente, porque claro, este empieza y ese es venerable, Por eso a veces los ancianos son importantes en esas sociedades, porque claro, la gente que tiene memoria, es decir, la memoria es importante para las sociedades ágrafas. Cuando estas sociedades empiezan a leer y escribir, ¿qué les ocurre? Claro, cuando yo leo una palabra, mesa, y aprendo a leer, y en el fondo lo que estoy haciendo es un proceso de abstracción. Los que sean maestros de acá, me entienden perfectamente. Mire, esto es una mesa. Pero eso podría tener forma circular y sería también una mesa. Y podría ser de cristal y sería una mesa. Y podría tener una pata y sería una mesa. Y podría tener 500 patas y seguiría siendo una mesa. Y podría estar colgada del techo y seguiría siendo una mesa. Entonces, cuando yo aprendo a leer mesa,
En el fondo lo que aprendo es un proceso de abstracción de mesa. Esto es lo importante. Esto es lo que ocurre cuando aprendemos a leer. Aprendemos a hacer abstracciones. Y ese es un mecanismo absolutamente incontrolado, y que no hay psicólogo que sepa. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué ocurre a los 3, 4 años? Es que ya tenemos el lenguaje incorporado de una forma extraordinaria y, en fin, ni los papás ni las mamás saben exactamente cómo ocurre, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está ocurriendo cuando aprendemos a leer? Está ocurriendo algo muy, muy importante. Estamos aprendiendo un proceso de abstracción. ¿Entienden? En cambio, por lo tanto, la memoria deja de ser importante, porque además lo tengo escrito, y empieza a ser importante otra facultad de la mente, que es precisamente la capacidad de abstracción. Por eso en la escuela tradicional, las matemáticas, ¿qué ocurre en una casa normal cuando el niño, la niña, llega a casa, lleva un suspenso, qué sé yo, de ciencias sociales? ¿Qué me dice el represor de la casa? ¿Qué me dice? Burro, estudia. Claro, estudia, ¿no? Eso se empolla, todo Dios lo sabe, la historia se empolla, el arte se empolla. Estudia. En cambio, si suspende matemáticas, ¿qué piensa? ¿Es tonto? Pensará que es poco inteligente. ¿Por qué? Porque la escuela tiene como obsesión esto. ¿Por qué? Porque el proceso de educación de la mente es en la abstracción. Es decir, ustedes podrían pensar, me da igual que yo aprenda con la oralidad que aprenda con un libro. No es verdad. Con la oralidad, la facultad de la mente que se valora, ¿cuál es? Es la memoria. Y con la escritura es la abstracción. Bien, hasta aquí nadie lo discute. Ya McLuhan lo dijo y esta mañana se ha repetido, ¿no?, que el mensaje está en el medio. Es el medio, es el mensaje, ¿no? Claro, entonces el libro da un mensaje, ¿no? Pero ahora estos, no, ya les he dicho que el libro les da asco. Entonces, esto no es su medio, el libro no es su medio. Su medio es distinto. Es ese aparatito, su medio. Entonces, claro, como este es su medio, hay que pensar que aquí está el mensaje. Y por lo tanto, de la misma forma que entre los orígenes de nuestra especie y cuando aprendimos a escribir, nuestra mente cambió, porque cambió nuestro cerebro, porque cambió nuestra forma de inteligencia, ahora está ocurriendo lo mismo, pero de una forma rapidísima, de una forma atropellada, de una forma que somos incapaces casi de asumir y de prever. Claro, entonces hay gente que pregunta y dice, bueno, esto es terrible. Bueno, la evolución del mundo es que es así, es estúpido plantearse es terrible o no es terrible. Es así, mira, es así. Es así. Es como cuando se sustituyó el astrolabio por el reloj, ¿no? Sí, se perdió un montón de conocimientos, nadie de nosotros sabría, yo ahora puedo mirar rápidamente la hora, ¿no? Ya está, ¿no? Y estoy segundos. Con el astrolabio tardaban bastante más, sí, pero podían saber la hora de que salía el sol dentro de 15 años en tal lugar del mundo. Sí, y eso yo no lo sé, ¿no? Bueno, yo he perdido cosas con el astrolabio, bueno, he ganado otras, ¿no? Es decir, eso tiene dos caras, lo que aprendemos, ¿no? Y ahí va a haber un montón de cosas que vamos a olvidar. Y va a haber un montón de disciplinas que van a desaparecer. Y va a haber un montón de sabiduría que se va a esfumar, sin duda alguna. Y va a salir otra. Y ellos son hábiles de otra forma. Y cada vez serán más hábiles de esta otra forma. Y cada vez manejarán mejor esos mecanismos. Por lo tanto, es otro mundo. Y o el museo y la escuela asumen eso, bueno, es como el Quijote, o es enfrentarse con el molino de viento. Es decir, vamos a salir descalabrados, porque este es su mundo. Y no nos engañemos, este es su medio.
y el mensaje está cambiando. Es ahí. Por lo tanto, el problema que yo ahora les voy a contar con la investigación es profundo, no es un problema tonto, no es decir, bueno, ¿por qué no van? No. Sabemos, intuimos por dónde están las causas. El problema es cómo afrontarlas. Bueno, miren esa línea, esas tres líneas, mujeres, hombres y ambos sexos. Vamos a mirar ambos sexos, la azul. Abandono educativo temprano. Les ahorro la definición de abandono educativo, porque ya saben, aquellos que empiezan algo y no lo terminan. Esto es en España. En el año 14, que es la última cifra que dispongo, el 21,9%. Es mucho, 21,9%. Es decir, en nuestras sociedades, la escuela, podemos pensar que es un problema resuelto. No es verdad. Miren, eso es autoexclusión. La escuela no los echa, desaparecen. ¿Qué posición tiene España? Esto ocurre en todas partes, pero no con la misma intensidad. Entonces les pongo otra gráfica. No me obedece. Miren, estamos ahí. Es decir, no es un problema español. Pero bueno, pero participamos de forma, somos campeones en ese problema. Es decir, nuestra escuela, lo siento por los maestros, yo soy maestro, nuestra escuela no funciona. Genera autoexclusión confesada en un 21% y la no confesada. Es decir, los que terminan pero han fracasado. ¿Hasta dónde llega? Estas son las líneas rojas. Claro, sí, en Argentina eso puede llegar al 30%, en Brasil llega, sí. Hay países que tienen más índices de exclusión, pero cada cual se tiene que comparar con su hemisferio, ¿no? Y este es nuestro hemisferio. Bueno. Bueno, empezamos. Para evaluar eso, nosotros nos reunimos. Aquí tienen miembros del equipo que trabajaban con Miquel Asensio y Elena Pol, los ven ahí, para plantear la investigación primero. Empezamos a trabajar con gente de la Autónoma de Madrid porque, como ustedes saben, se han dedicado a evaluación y aquí lo que había que plantear primero es una evaluación. Entonces, zapatero tus zapatos. Yo no soy evaluador, ¿no? Y en nuestro equipo no hay gente especializada en evaluación como los que trabajan con ese equipo, ¿no? Una vez constituidos los equipos, nosotros el proyecto lo planteamos, esto es un proyecto research, es decir, era un proyecto carísimo. Presentamos nuestro proyecto a un concurso público y nos lo dieron. Por lo tanto, hemos podido desarrollar el proyecto tranquilamente porque tenemos el proyecto financiado. De otra forma, hubiese sido imposible movilizar los recursos que ustedes pueden intuir, ¿no? No les voy a contar la metodología porque yo creo que aquí sobra, pero sí un poco validar o intentar validar lo que hemos hecho. Nosotros lo primero que hicimos fue, y quizá algunos de los que estáis aquí participan, no lo sé, porque yo no estuve en Madrid cuando se hizo, pero la primera fase, aquí hay 4 fases. Una fase de exploración, que era aproximarse al problema. ¿Qué hicimos? Montamos focus group, con gente muy distinta, desde actores, o sea, gente que se especializa en inclusión o que dice estar especializado en inclusión, porque esto nunca lo sabes, excluidos del sistema, que se dejan capturar para estar una tarde ahí a cambio de una cerveza, responsables de instituciones venerables. Los focus group ya saben que
necesitas una gran variedad. Empresas que se dedican a fabricar artefactos que dicen son inclusivos, Entonces los pones todos en la mesa, los focus group están protocolizados, es decir, esto no hay que inventar nada, cada cual se identifica por un número, nunca sabes quién es el que ha dicho lo que ha dicho, ¿no? Se registra todo y luego en un programa informático en fin, se ven hasta los calzoncillos de cada uno cuando se van cruzando las informaciones, ¿no? Bueno, pues hicimos focus group numerosos. Hicimos 4 en Lleida, 4 en Barcelona, 4 en Valladolid y en Madrid, otros 4. Eso nos ayudó un poco a ver qué pensaban los protagonistas, Nos dimos cuenta que se sacaba poco provecho de eso, que había una gran confusión. Piensen que es exclusión cultural, factores de exclusión cultural. ¿Quiénes están excluidos de la cultura? Esa es la primera cuestión, ¿no? Claro, de su cultura no está excluido nadie, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, nadie está excluido de su cultura. Bueno, empezamos por definirlo. Al mismo tiempo se hizo una revisión de todo lo publicado, que esa es una fase pesada y aburrida, pero hay que hacer, ¿no? Luego empezamos por hacer un Delphi sobre el concepto de inclusión, ya con toda la información que teníamos. Empezamos a valorar factores, historias de prácticas de inclusión de éxito, es decir, hay gente que no saben definirlo, pero saben hacerlo. Y entonces estos son los más importantes, ¿no? Pues historias de éxito. Y finalmente lo que hicimos fue crear una especie de cuestionarios de museología y de museografía inclusiva y un pequeño test de impacto. Esos cuestionarios, museología y museografía, les voy a revelar un secreto. ¿De dónde los sacamos? Los sacamos de este índice. Tomamos este índice porque este índice de exclusión, que está pensado para escuelas, científicamente está validado, es decir, es el que se utiliza siempre. Y por lo tanto, como estaba validado, ya no teníamos nosotros que inventar un índice nuevo, que eso nos hubiese costado muchísimo, ¿no? Entonces tomamos ese índice y lo modificamos para adaptarlo a museos, centros culturales, etcétera, ¿no? El índice, podemos decir ahora que funcionó bien. Con eso es la idea que íbamos a intentar capturar, la idea que tienen estos adolescentes de lo que se hace, de lo que es el museo, ¿no? A estos que no van. Luego, para museografía, hicimos una cosa más clásica. Para museografía lo que hicimos fue pasarles 400 imágenes divididas en 4, bueno, eso fue complicado, se desahorró 400 imágenes y las de todo tipo de museos y de todo tipo de artefactos. Todo lo que ustedes puedan encontrar en un museo, se lo pasamos. Y entonces con el sistema ese de clickers, que es fácil y que no da grandes errores, ¿no? Y con emoticones, ¿no? Te gustaría algo así, ¿no? ¿Cuánto te gustaría esto, no? Si no te gusta, le pones un 1, si te gusta, le pones un 6, ¿no? Y así lo vas pasando a miles de individuos, ¿no? Con lo cual, ¿qué intentamos medir? Intentamos medir el aburrimiento primero. El aburrimiento. Como les dejaré el PowerPoint, no les voy ahora a leer todo eso, no les quiero aburrir. Pero primero nosotros intentamos medir el aburrimiento. Piensen que esto es de 1 a 6 y con los factores estadísticos de corrección, la mitad estaría a 3,5, 3,6. Pero bueno, medimos el aburrimiento. Luego les doy un poco las conclusiones. Medimos la participación-comunicación. Es decir, ¿hasta qué punto la familia, entienden ellos, que se involucra en eso? Las familias, ¿qué ocurre en las familias?
cuando ellos van, o alguna vez han ido, o si irían, ¿lo explicarían? ¿Lo dirían a su familia? ¿Qué explicarían? ¿Qué contarían? ¿Lo dirías, si un museo te gusta, se lo dirías a un amigo? Ya verán que no. No se lo dirían. Bueno. Las actividades. Las actividades que se proponen en estos museos, ¿hasta qué punto crees tú que a ti te interesarían? Voy a llamar la atención en un aspecto. Fíjense, no estamos valorando los museos, estamos valorando la percepción que tienen los adolescentes de los museos. Puede que esto no tenga nada que ver con los museos, pero esto es lo que ellos creen. Es decir, que eso es muy distinto. Es decir, que, porque claro, si valoráramos los museos, esto es demoledor. Y la intermediación. Los monitores, guías, intermediaciones de cualquier tipo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo los ven? ¿Cómo se los imaginan? Como los adolescentes que hemos entrevistado, encuestado, y son de escuelas muy distintas y de grupos muy distintos, es decir, desde zonas altas a zonas muy marginales, evidentemente yo ahora les estoy dando porcentajes medios. Ya habéis dicho, la investigación proporciona datos, en fin, que cualquier investigador podrá vivir años de los resultados, porque claro, puedes pensar qué ocurre en una zona alta, qué ocurre en una zona baja, qué ocurre en una zona rural, qué ocurre en museos de ciencias, qué ocurre, es decir, eso se puede ya. Yo les estoy dando resultados de los últimos 15 días porque hemos procesado la casi totalidad de datos, ¿no? Bien, esas son las cosas de museología que les hemos pedido, por lo tanto. Actividades, monitores, aburrimiento, lo que ocurre en casa, esas son las cosas que les hemos pedido. Ahora, ¿cómo se sienten ellos en los museos? ¿Cómo se sienten? Vamos a ver las conclusiones. Así que aquí no tengo más remedio que leer y comentar, y en todo caso. Bueno, respecto a los aspectos relacionados con la primera categoría, aburrimiento, divertimiento, el museo solo es superado en aburrimiento por el colegio. Lo más aburrido de todo es la escuela. Esto gana, pero por goleada. Después ya colocan el museo. El museo viene en segundo lugar. Viene después. Pues viene el museo, ¿no? Aunque el museo aparece en una zona próxima a la media. Entendemos la media sería ese 3,6, que sería cuando empieza a probar. Está cerca, lo cual significa que no todos los museos son iguales. Las actividades que han realizado en un museo no las consideran dignas de hacerlas o explicarlas en clase. Todo esto que les hacemos, según ellos, eso no merece la pena explicarlo. Nunca, no ellos, esto no lo comentan entre ellos, no, si tienen una amiga, un amigo, eso no es importante explicar lo que se ha hecho en el museo. Es decir, no sé, es como el que ha ido a la cárcel, no encuentra importante explicar algunas experiencias carcelarias. Parecido. En el fondo, lo que nos dicen es que el museo no les atrae, ni les gusta mucho, y no irían si pudieran hacer otras cosas. Pero no es lo que más les aburre. ¿Vale? Piensen que la exclusión tiene dos factores siempre. Por ejemplo, la exclusión escolar. ¿Cuándo uno deja de ir a la escuela? Uno deja de ir a la escuela cuando encuentra algo mejor que la escuela. Es decir, la exclusión escolar ahora ha bajado. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. Si hubiese trabajo, no irían a la escuela. Si los McDonald's ofreciesen mejores sueldos, no irían a la escuela. Como no hay trabajo ni en el McDonald's, pues entonces van a la escuela. Por lo tanto, el museo aburre. Sí, bueno, mientras no hay otra cosa.
Irían mientras no hay otra cosa. Este es el resultado del primer ítem. Es interesante para mí ese resultado. Si se lo pudiese detallar sería más interesante. Te sientes partícipe, a ver, lo que hacemos en los museos, lo que se hacen. Dice, aquí el museo suspenden casi todos los ítems. Aquí sí que no. Dice, se pone de manifiesto, según ellos, que el museo no constituye una actividad que forme parte de las propuestas familiares. Esto de ir al museo con la familia, miren, olvídense, no van. Van los que van. Esos que ven con papá y mamá, esos sí, pero las familias son ajenas al museo en nuestro país. La mayoría manifiesta que no han intervenido nunca en propuestas realizadas por el museo para mejorarlo. Por eso vuestra experiencia me ha gustado muchísimo. Ellos manifiestan esto. No han intervenido nunca. Se sienten excluidos de las decisiones que el museo toma. Cuando les preguntan, bueno, si el museo no dice esto a mí no me lo pregunta a nadie. Esto el museo no. Es decir, se sienten excluidos absolutamente. No se sienten escuchados. Las actividades no han sido pensadas para ellos. Estoy resumiendo muchísimo miles de informaciones. Esta percepción negativa son muy importantes para explicar la autoexclusión, ¿no? El museo es un lugar en el cual solo se puede mirar. Eso es lo que dicen, no se puede hacer nada. Perciben, en el museo solo se puede mirar. Ya está. Y como solo se puede mirar, ¿para qué? No van. No van, no les interesa ir. Esto sobre la participación. Me estoy pasando ya, ¿no? Es que tengo rollo para rato, pero voy a cortar. ¿Qué piensan de las actividades del museo? Bueno, no las sienten como suyas ni destinadas a ello. No se organizan pensando en ellos. Es decir, no están pensadas para los adolescentes. Hay algunos aspectos positivos, y es que manifiestan que siempre entienden lo que se les pide. ¿Tú lo entiendes? Sí. Ellos lo entienden. Es decir, que no, el personal del museo no se explica mal, ellos lo entienden. Manifiestan que esto no es el problema, ¿no? No es un problema de comprensión, es un problema de sentirlas como ajenas. No son cosa suya. Los mediadores. Uy, aquí también. Bueno, no confían mucho en ellos, no confían. Caso de tener problemas, cuando se les pregunta, ¿tú tuvieras problemas de acoso, irías? Nunca. Ni se les ocurre. El mediador no acudirían. Tampoco los consideran muy amables. No los ven capaces de rectificar cuando se equivoca. Yo cuando un mediador se equivoca, entonces ¿qué? No cambia. Si se equivocan da igual, pero no cambian, ¿no? Confían en los monitores cuando tienen problemas tan solo en la resolución de alguna actividad. Eso sí. Esto se hace así, esto sí. En este caso sí manifiestan que acudirían a monitores o monitoras. Mediación. Y la última. Una vez hecha esta radiografía museológica, ustedes me perdonarán, yo no he pedido permiso a los colegas para explicar eso, porque creo que lo teníamos que haber discutido. Pero bueno, pensé que era un buen foro para proponerles eso, ¿no? Es el resultado en bruto de un trabajo, ¿no? ¿Cuáles son los peores museos? Vamos a ver ahora, vamos a afinar un poco, ¿no? Ahora vamos a hacer el siguiente cuestionario, cuando les pasas centenares de imágenes y ellos, y les pasas lo mismo invertido para ver si te engañan, etcétera, etcétera, todos esos trucos que saben ustedes que tienen los psicólogos. Afortunadamente se equivocan, Los psicólogos me refiero. Sería terrible. Bueno, esto es todo, es una lista de descriptores para que vean que preguntamos interactivos, ilustraciones, montajes para manipular, juegos temáticos, etcétera. Pero bueno, primer rechazo, museos de arte. Estos tan abajo. Lo peor. Lo peor. Pero dentro del arte hay categorías. No se asusten, hay categorías. Ese tipo de museo, esto es lo peor. Pero hay categorías.
Si son de escultura, esto, dentro de lo peor, es lo pésimo. Cuando hay escultura, es que la escultura no supera el uno. Y da igual que les pongas desnudos, vestidos, da igual, lo rechazan, ¿no? Claro, no necesitan ir al museo para ver desnudos. Bueno, el arte contemporáneo, no me digan por qué, pero sube un poquito. Es decir, cuando las imágenes son de arte contemporáneo, no sabes por qué. Habrá que analizar por qué, qué imágenes se pasaron, habrá que verlo. Es decir, estoy haciendo una radiografía, en fin, casi de granito, sin afinar. Pero lo cierto es que a mí me sorprendió, porque pensé que la hipótesis mía es que esto bajaría, y no, para sorpresa mía, y a decir verdad de la mayoría. Los museos de antropología indumentaria están algo mejor, pero por debajo. Suspenden, pero menos. Aquí hay que decir que, vamos a ver, hemos colocado junto a antropología indumentaria. Si hubiésemos separado, bueno, se puede separar. Es decir, ocurre que yo los he sumado aquí, ¿no? He aplicado un sumatorio general para esa charla. Pero, claro, los museos de indumentaria en España son modernos, los pocos que hay, y están relativamente bien en comparación con los demás. Con lo cual, los que han ido a museos de indumentaria, pues los valorarán algo mejor. Y por lo tanto ahí sube un poco. Pero bueno, sube un poco, pero no es lo suyo. Eso que les pasábamos, sostenes, corsés, calzoncillos, bragas, también pasábamos todo eso. No, eso tampoco desmotiva excesivamente. No usan. Bueno, son algunas de las imágenes que se pasaron. Arqueología y la historia. Bueno, parecido. Se lo estoy situando algo creciente, es decir, los museos que rozan historietas, historias. Claro, el problema es que en España museos de historia no hay. De historia no hay. Ni tan siquiera hay un museo de historia de España, ¿no? No hay. Pero sí que hay museos que cuentan historia. Y por lo tanto ahí, bueno, pues arqueología sí. Lo sitúan poco por encima de la indumentaria, me imagino por la rareza. Pero eso lo digo yo. Bueno, pasamos ahora a lo que aprueban. El ranking va encabezado por los de ciencias, museos de ciencia. Estos aprueban todos. Tampoco aprueban por goleada, pero aprueban. Están bien situados, les interesa. Y no manifiestan rechazo. Dentro de los museos de ciencias, los de ciencias naturales están muy bien situados. Bueno, por supuesto, si son de dinosaurios, todavía más. Pero esto ya es panota, los de dinosaurios. Cuando ven dinosaurios y tal, se animan. Pero los de ciencias naturales les gusta, pero no solo de los museos. En general, todo lo que está relacionado con la naturaleza. Me he dado cuenta, con el auditorio yo suponía que no habría mucha gente de ciencias naturales, yo desconocía sus cursos, es decir, que perdonen mi ignorancia, pero pensé que no habría museos de ciencias, entonces no discriminé en esa presentación, pero bueno, me di cuenta que todo lo que es naturaleza les gusta. Es decir, por ejemplo, cosa que no hubiese yo imaginado, qué sé yo, bueno, por supuesto un acuario, pero bosques, todo, parques naturales, todo esto sí, esto les gusta. Este tipo de cosas les gustan. Los animales disecados, eso que los naturalistas no quieren hacer ahora, pues esto es lo que les gusta. Y ahora vamos ya finalmente, estoy terminando, les estoy haciendo un rapport muy rápido. ¿Qué tipo de recursos? Ahora ya vamos a museografía. ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que suspende?
Ustedes seguro que se lo imaginan, ¿eh? Mejor dicho, lo saben. Los paneles. Miren, no se esfuercen en los paneles. Si tienen un museo, pongan en medio del panel, me juego 10 euros, que nadie se lo dé, y verán que no tendrán que dar los 10 euros a casi nadie. No, los paneles. Esto, nada, pero es que ya ni lo puntúan eso, ¿eh? Paneles, eso les aburre absolutamente, no den nada, ¿eh? No den nada. Luego, líneas rojas, sí, hojas de sala, esas hojas que se llaman didácticas. Yo no sé por qué todo va aburrido le llaman didáctico, ¿no? Juegos didácticos, un juego aburrido. Hojas, lo aburrido le llaman didáctico. Será para los pedagogos eso. Bueno, hojas de sala, ya ven. Ilustraciones y vitrinas. Vitrinas, ¿eh? Les he puesto museos de vitrinas buenos, ¿eh? Este lo hice yo. Nada, un desastre, ¿eh? Desastre, vitrinas, esto no. Y, para sorpresa mía, también las ilustraciones. Claro, ¿no? La ilustración fija, piensen que están bombardeados de ilustraciones en anuncios, etc. Entonces, ese trabajo que tienen en el Museo Arqueológico Nacional de buscar un tal y que nos haga unas imágenes, en fin, correctas, bien hechas, del tío ahí se fundiendo y tal, nada. Da igual eso que un garabato. ¿Qué les gusta? Bueno, cuando pueden hacer algo. Eso es un museo alemán en el cual, cuando entras dentro, bueno, abres desde taquillas del ejército de la DDR y lo puedes tocar todo. Es un museo privado, es posible que lo conozcan, los que conocen Berlín lo conocen, es el museo de la DDR, ¿eh? Un museo, no crean, bueno, es un negocio, ¿eh? Poco cutrillo, pero con unas ideas geniales, ¿eh? Es decir, los que lo han montado saben perfectamente cómo se capta ese tipo de público. Todo lo que sean manipulativos, ¿eh? Todo lo que sean manipulativos. No me refiero al toca, pincha, ¿eh? No, manipulativos, estamos refiriendo a esto, cuando ellos pueden hacer un experimento, pueden tocar algo, ¿eh? Pueden mezclar colores, cuando pueden hacer algo, ¿eh? ¿Eh? Mira, aquí calentaban una olla, ¿eh? Algo bastante simple y rápido además. Ven ese tipo de manipulativos, ¿eh? Ese adolescente que se coloca el casco, ¿no? Estos que montan una maqueta, ¿no? Estos manipulativos son los que gustan. Le siguen las demostraciones, experimentos, todo eso sigue en el ranking de lo que aprecian, gustan, dicen que irían a verlo. No sé qué he hecho, pero he ido demasiado rápido. Vale. Los digitales, recursos digitales. Realidad aumentada, realidad virtual. Las dos cosas funcionan, ¿eh? Todo lo que sea realidad aumentada funciona, de momento, ¿eh? Hasta que la realidad aumentada sea común y los gatos sepan fabricar realidad aumentada. Entonces supongo que habrá otra cosa, pero de momento esto les gusta. Y las tablets, hemos hecho experiencias con tablets con museos de arte, ¿eh? Y eso funciona. Explicar una experiencia que no es mía, es de una tesis de una alumna, pero, bueno, hoy profesora, que hizo una experiencia muy simple, en un museo de esos que no va de arte, de esos de un colección, un notario. Ustedes imaginen un notario, ¿eh? Lo imaginan vestido, con gomina, ¿eh? Soltero, toda su vida colecciona piezas de arte según su particular gusto de notario, ¿eh? Entonces, y cuando ya tiene un montón de vidas, ya muy mayor, y entonces deja su colección, horror, a un ayuntamiento. ¿Qué hace el alcalde? ¿Dice que no? Uy. Dice que sí, si dice que sí, ya va jodido. Tendrá que conservar esa colección toda su vida, ¿no? Bueno, el museo ya queda configurado, museo municipal. Público, 1.500 al año, 2.000, 3.000 ya es un éxito,
Las escuelas de la localidad y algún que otro turista el día que llueve. Ahí está. Ese museo, esa chica hizo lo siguiente. Metió 10 o 12 códigos QR rojos y 10 o 12 códigos QR negros. Los rojos era descripción académica, poco dulcificada, académica. Y los negros eran, o al revés supongo que era. Y los negros eran ya paridas. Es decir, un cuadro de un paisaje, pues qué sé yo, digitalizarlo, meterlo al revés y entonces el cielo aparece como un lago, y ya está, has dado la vuelta y tal, ¿no? Y cosas, es decir, ver el arte con otros ojos, ¿no? Bueno, y entonces meter códigos por las calles y decir, y ahí te dejan una tablet preprogramada y tú vas y entras, ¿no? Esa operación, que fíjense que es simple, simple desde el punto de vista de costos, muy simple, 5 o 10 tablets, en fin, es el vermut, aunque hay museos que no pueden pagar el vermut hoy, pero bueno. La diferencia fue terrible, es decir, una gran diferencia en cuanto al público. Si les gustó, y cuando más jóvenes más les gustaba. Y claro, ¿cuáles les gustaba más? Los rojos, ¿no? Los negros, ¿no? Los eruditos, evidentemente, les gustaban los negros. ¿Entienden? Es decir, bueno, pues recursos de ese tipo. De este tipo. Este tipo de recursos, ¿no? Bueno, hasta aquí la encuesta. No es una encuesta, como ven, es un trabajo bastante complicado, del que empezamos a sacar algunos resultados. Entonces, claro, yo llego ahí, entonces me pregunto, ¿es posible un museo inclusivo, es decir, para todos? Es posible. En mi otra vida, yo tuve una vida anterior y fui arqueólogo. Y en mi otra vida de arqueólogo, una de las cosas que hice fue un yacimiento arqueológico pequeñito, de 3.000 y pico de metros cuadrados, de la Segunda Edad del Hierro. Se me ocurrió, viendo lo que ocurría al norte del Rin, ¿no? La museografía europea está dividida por el Rin. Al sur del Rin hay una cosa y al norte hay otra. Y no se parecen nada, ni la legislación, todo es distinto, ¿no? Pues al norte del Rin yo veía que reconstruían y al sur del Rin no reconstruíamos, ¿no? No solo no reconstruíamos, sino que con nuestras leyes lo prohibían. Y bueno, y no solo las leyes, porque los teóricos de la restauración evidentemente tienen su propio criterio sobre esto y claro, y se dedican a eso, ¿no? Pues bueno, yo reconstruí. Reconstruí un yacimiento entero. Por lo tanto, si ustedes ahora van, entrarán en las casas. No es una réplica. Lo reconstruí después de 12 años de investigación. Es decir, no lo hice de forma banal. Me avalaban 2 volúmenes de publicación de los resultados. Era reversible, es decir, lo que yo te he montado, si tú no te gusta, lo desmontas y no vas a destruir nada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando eso fue evaluado, la verdad, mire, solo les voy a dar una nota. Ese yacimiento no tuvo jamás ningún tipo de ayuda. Ningún tipo de ayuda. Es decir, no pedimos ninguna ayuda pública. Se hizo con estudiantes y se hizo a través de un premio que nos dieron la British Airways. Presentamos un premio, entonces lo hacían, ahora creo que no lo hacen, a la mejor iniciativa, no sé qué, cultural europea. Entonces nos dieron el premio, eso nos permitió hacer la intervención. La hicimos en contra de todos los departamentos gubernamentales. Es decir, esto no se puede hacer, ¿no? De hecho, nadie nos denunció, con lo cual, como la ley no se cumplió, pues ahí sigue. Pues saben, eso lleva, ahora debe tener casi 20 años. Es la primera experiencia de reconstrucción in situ que se hace en la península.
Pues vean, ahí nosotros, una vez terminamos, dejamos a un colectivo, los arqueólogos, estudiantes que habían participado en el trabajo, os organizáis como cooperativa, como sede, como queráis, y ahora seguís, ¿no? Porque esto, arqueología experimental, etcétera. Pues bueno, durante un montón de años, creo que hasta que un alcalde decidió liquidar la cooperativa, vivió sin ninguna ayuda. Es decir, fue rentable. Generó dinero. Vivieron 4 familias de eso, generaron investigación, siguieron publicando y funcionó. Entonces, es posible hacer un museo inclusivo. Claro, si ustedes van allí, tendrán ejemplos de lectura distintos. Es decir, si yo voy allí, soy arqueólogo, entiendo unas cosas que puede que otro no entienda. Pero a cualquier nivel yo puedo entender cómo vivía una comunidad en siglo IV antes de la era. Lo puedo entender. Porque veo cómo cocinaban, porque veo la cama, ¿no? Y además, puedo valorar el rigor. Pues eso es muy importante, porque claro, si no, es el Disney, y con Disney no compites nunca. Con Disney. Entonces, ¿es posible hacer un museo inclusivo para todos? Esa es la pregunta que yo les dejo. Es posible. Alguien me ha dicho, sí, es posible, pero el museo dejará de ser museo y empezará a ser un parque temático. Esta es una posición digna, Pero claro, si hay que hablar de inclusión, hay que hablar en serio y hay que afrontar ese riesgo, ¿no? Y les dejo ahí, me he pasado, pido perdón. Tenemos una serie de preguntas. Por ahí. Tenemos que ir pasando. En el caso de Alorda Park, al que aludía, ¿está medida la satisfacción de adolescentes? Sí, hicimos una... Gracias. Sí, el yacimiento, yo no lo he citado, pero no quería hacer propaganda, porque además hace mucho tiempo ya que, mire,